Y seguimos hablando sobre las propuestas que han sido presentadas durante esta Feria Internacional del Libro como parte del trabajo que realiza la editorial Nuevo Milenio. Hemos hablado con Marcelo sobre los datos, los detalles de una de las propuestas que estaban relacionadas con Jaime Sainz, precisamente por la presentación de la bodega. Y luego tuvimos la posibilidad de conversar con Gabriela, que también ha sido publicada por Nuevo Milenio. Y nuestro siguiente invitado completa como que la trilogía que estamos haciendo de cobertura del trabajo de esta editorial. Y quiero darle las gracias a Munkel por llegarse acá con nosotros, por estar presente acá y por darnos este espacio para conocer parte de su obra. Bienvenido, gracias por estar acá. Buenas tardes. Muchas gracias, ¿cómo están? Te agradezco. Cuéntame sobre tus antecedentes antes de entrar con los últimos textos que has presentado. ¿Por qué te atrae la literatura? ¿Viene por un tema de gen, de familia? No, en realidad mi familia siempre ha estado ligada a la literatura. Mi abuelo era Óscar Alfaro, pero mi interés por la literatura vino por otro lado y ese interés derivó en un interés por mi abuelo. Empecé a leer y escribir gracias a pequeñas historias de terror que encontré cuando era niño. Historias de terror. Cuando era niño. Ya. Con eso me convertí en un lector y bueno, mis gustos y mis intereses fueron evolucionando, cambiando con los años. ¿Y por qué temático en tu vida de niño que te ha llevado a pasar por una experiencia así, digamos? Yo creo que lo contrario, que he tenido una infancia bastante tranquila, muy tranquila, viví en un lugar un poco alejado, entonces probablemente eso me proporcionaba ciertas emociones. La necesidad de explorar ciertas emociones, claro. Claro, así que bueno, a partir de ahí fui leyendo diferentes libros, empecé a escribir pequeños cuentos bastante joven, fui picando diferentes géneros y bueno, con el tiempo dije, creo que ahora sí tengo algo que podría publicar y el año pasado salió mi primer libro de cuentos, se llama El Día del Fuego, justo con Nuevo Milenio. Genial. Bueno, a ver, hablaremos sobre lo que leías también en esta época, porque un escritor no solo se forma por el interés que tiene en escribir algo, sino también por estas tradiciones, por estas experiencias que recibe por parte de la lectura. ¿Qué leías en esa época? ¿Qué tipo de autores te atraían? En mi adolescencia me interesaba bastante la literatura del boom latinoamericano. Ya. Entonces, gente como Cortázar y Borges han sido fundamentales para mí, me han formado no solo como escritor, sino también como lector. Mis gustos se fueron ampliando a escritores de diferentes lugares. El último tiempo me interesé bastante por cierta literatura norteamericana, digamos Ernest Hemingway, Flannery O'Connor, Raymond Carver, y literatura que se está haciendo ahora en Latinoamérica, como Samantha Schweblin, Mónica Ojeda, Mariana Enríquez. Bueno, ya tenías una buena base. De ahí a la escritura, ¿qué estilo querías explorar o cuáles eran tus primeros pasos en el ámbito del estilo literario o calcabas directamente a los maestros que leías? Que también pasa, es una etapa. Sí, yo creo que debe haber un poco de calca. Me interesaban mucho las estructuras para contar relatos en ese entonces y con el tiempo fui dándome cuenta que lo fundamental en realidad son las historias. Y este último tiempo como que me interesaron historias un poco más sutiles, me gustan las historias que hurgan un poco en las heridas, entonces busco personajes un poco quizás rotos o con aventuras un poco nocivas para ellos y me gusta como cavar en sus heridas y ver qué encuentro y qué les pasa a ellos. A ver, me llama la atención en primera instancia cuando nos adentramos en tus redes, por ejemplo, esa posibilidad que le das al público de leerse fragmento a fragmento la obra. Sí. Normalmente los escritores no harían algo así porque, imagino, en el caso de los escritores, por ejemplo, con un tipo de trabajo más tradicional, sentirían que estarían como fragmentando una obra que si no se entiende en su totalidad, evidentemente pierden. Sin embargo, yo creo que el hecho de jugar con la fuerza que tiene hoy la imagen, la letra y los pequeños formatos de información, incita más y invita a que el público pueda acercarse a tus obras. Prácticamente nos has compartido como que un capítulo o un poco más a través de este formato. En realidad fui escogiendo pequeños fragmentos de algunos de los cuentos y como tenía una portada que me interesaba, trabajé con una artista cochabambina que se llama Laura Lara, dije bueno, voy a explotar un poco la imagen y fui sacando pequeños pedacitos y detalles de la portada y la contraportada. Y dije bueno, los acompaño con un pequeño fragmento del texto porque estoy consciente que soy un escritor nuevo, dicen que soy joven, no lo sé, pero relativamente, pero me pareció que una de las maneras
más prácticas de llegar a un público era mostrar un poco de lo que estaba haciendo, pequeños teasers o trailers para que, no sé, picar la curiosidad de algún lector y dije, Bueno, ha funcionado, ¿no? Parece que sí. espero Me que llama sí. la atención que entre estos pequeños textos hay, en la mayoría de los casos, abordas espacios de transformación muy interesantes en relación con el tiempo, más allá de la nostalgia que puede estar también incluida ahí, el hecho de sentir que el tiempo pasa, que los niños envejecen, que el auto también, que la madre también, implica cierta introspección sobre nosotros mismos. ¿Cuánto de ti, de tus experiencias, de tu vida tienen estos personajes? Este último libro, que se llama Imposible regresar al lugar del que te fuiste, la verdad es que es quizás al que más de mí le he puesto. Algunas experiencias que por supuesto he transformado o algunas ideas que tuve, pero sobre todo algunas vivencias que he hecho, bueno, ¿cómo hubiese sido para otra persona o personaje ficticio vivir esta situación? Entonces, hay una buena cantidad de esos cuentos que sí parten de vivencias personales y de otras lecturas y de la confluencia de ambas cosas, ¿no? La memoria y las lecturas. El tiempo es uno de los elementos más importantes de tu última obra. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo te acercas al tiempo desde el ámbito literario? Es una buena pregunta. Porque el tiempo está jugando en todo sentido. Sí. El tiempo de los verbos que utilizas para escribir, el tiempo que demoras en escribir la novela, el tiempo que pasa internamente de los personajes y al mismo tiempo el tiempo como metáfora, ¿no? Sí. Me interesa, en este libro utiliza tiempos verbales en presente porque me interesaba la idea de hacer que se sienta más vívido al momento de leerlo, pero sí he trabajado el tiempo como esto que es inevitable y que nos va transformando, lo que hace con nosotros, cómo nos cambia para bien y la frustración de no poder, bueno, regresar a esto que el tiempo ha hecho con nosotros. Bueno, de hecho ya la novela lo dice, el nombre de la novela lo dice, no vas a regresar al mismo lugar. Y no solo, diría yo, por un tema temporal, sino porque evidentemente el regresar a un lugar del cual te has ido implica cambios internos en ti mismo, pero al mismo tiempo cambios en ese lugar como naturalmente sucede. Sí. Había un árbol, ya no hay, ya no es el mismo lugar, aunque tu memoria lo refleje así. Exacto. Y es un arma de doble filo para el escritor y para el lector también. Sí, de hecho me pasó que fui a la Feria del Libro de La Paz a presentarlo y viajé a La Paz después de 9, 10 años. Reconocía algunos rincones muy precisos, las pequeñas cosas que no habían cambiado, pero me sentí un forastero y era una ciudad a la que visitaba con cierta frecuencia, entonces me sentía un personaje más de mis libros. Eras un personaje más, sin duda alguna. ¿Desde qué punto de vista focalizas la historia de esta novela? Son 9 cuentos. Cuentos, y, perdón. Sí, ¿no? Y bueno, cada uno está focalizado de diferente manera. Desde cualquier punto de vista, digamos. Sí, me gustan los narradores en tercera persona, pero a veces necesito algo más cercano para... Entonces es una primera persona, pero todo depende de lo que me exige el relato al momento de escribir. Por ahí vas, es decir, dejas que un poco la escritura sea quien te domine. Sí, porque bueno, cada escritura tiene sus propias exigencias, ¿no? Y el tipo de narrador está en función de la información que tiene. No es lo mismo un narrador que ha vivido una historia que uno que está siguiéndolo Desde como el si otro fuese una lado. cámara. Claro, genial. Bueno, te tengo que hacer esta pregunta porque tu apellido lo exige y si no te la hago es como si no estuviera hablando con un Alfaro. ¿Cuánto de Alfaro tienes más allá del apellido? Bueno, está el hecho de leer y escribir, pero creo que mi abuelo y yo escribimos cosas muy, muy diferentes. ¿Cómo te hubieras llevado con tu abuelo hoy? Yo creo que hubiera sido interesante. Me parece que era un tipo que tenía bastante sentido del humor, aunque no se refleje en todo lo que escribe y quizás nos hubiéramos entendido un poco Claro, por porque ahí. también tienes como antecedente las vivencias internas, familiares, que quizás no se comparten del todo en el ámbito público, pero que están ahí de alguna forma marcando cómo era. Sí, pero bueno, siempre ha sido extraño ser conocido como nieto de Óscar Alfaro y es un poco difícil quizás estar a la sombra de un autor importante en la literatura nacional, pero mi camino es otro, supongo, así que no sé. Y qué lindo que sea justo este año cuando estés también moviendo tu propuesta literaria, celebrando además los 100 años del nacimiento de Óscar Alfaro. Sí, bueno, y está el stand ahí para cuando quieran visitarlo. Y no sé. Sí, ha sido una casualidad interesante en La Paz. Presenté el libro justo en la sala Óscar También. Alfaro también. Yo creo que eso ya no fue tan casualidad. Han dicho, bueno, Alfaro al cuadrado que sea. Entonces, muchas gracias por haberte venido. Te A ti agradezco por un montón. invitarme. ¿Dónde el público puede encontrar tu obra? Mis 2 libros están en el stand 52 de Nuevo Milenio, acá en la Feria del Libro. Genial. Bueno,
y vas a seguir, imagino, trabajando en otras propuestas. Vamos a conocerlas tengo un par de prontamente. libritos ahí Por ahí esperando. cocinándose, genial. Así es. Muchísimas gracias. A ti. Gracias por la visita. Muy bien, conversamos con un autor más que ha sido parte de esta plantilla gigantesca que ha presentado la editorial Nuevo Milenio con sus cuentos. Realmente yo creo que trata de llegar un poco más allá de lo que simplemente dice la literatura. Entren a la página de Facebook del MUN que van a encontrar lo que les digo que no es mentira, lo han visto en pantalla y es muy lindo porque te engancha la lectura de cada uno de estos cuentos donde el tiempo sin duda alguna nos pone pues prácticamente en jaque porque por el tiempo pasamos todos.